Buenos días, queridos niños, nuevamente encontrándonos en nuestra quinta sesión virtual. Seguramente todos esperando con muchas ganas esta nueva experiencia de aprendizaje. Así es, mis queridos niños. Siendo ya las 8 de la mañana, hoy damos por iniciado esta su quinta sesión virtual. Muy bien, seguramente muchos de ustedes se acuerdan de nuestra última sesión, en donde hemos trabajado con mucho agrado acerca de secuenciar un texto narrativo. Así es, mis queridos niños. Y el día de hoy tenemos un propósito de la sesión. El día de hoy el propósito de la sesión es que aprenderemos a identificar información explícita y relevante que se encuentra en diversas partes del texto expositivo. Así es, queridos alumnos. Ese es nuestro propósito de esta sesión del día de hoy. Pues igual recordarles que es de suma importancia la responsabilidad y dedicación a trabajar desde la casa esta sesión. Y bien, niños, también recordarles que el propósito de aprendizaje el día de hoy es analizar el texto expositivo, predecir de qué tratará el texto, identificar la información explícita, distinguir información de otras semejantes, establecer relaciones y explicar el propósito del texto expositivo y también las opiniones acerca del contenido del texto. Ese es nuestro propósito de aprendizaje. Así es, mis queridos niños. Y a continuación yo voy a colocarles en la pantalla lo siguiente para que podamos hacer un recordatorio. Y mientras hacemos un recordatorio, todos por favor, ahí en la casilla de comentarios me van escribiendo para que yo vaya leyendo sus respuestas. Así es, mis queridos niños. Dice, vamos a nosotros. Exacto. Esa misma. Dice, ¿por qué decimos que un texto expositivo tiene información implícita? Así es, mis queridos niños. Ya habíamos hablado en la sesión anterior acerca de esta información. Información explícita, habíamos dicho. A ver, escríbame por favor en la casilla de comentarios acerca de este tipo de información. Seguramente muchos me están escribiendo para luego yo ir leyendo acerca de este tipo de información que tiene un texto. Pero igual vamos a ir compartiendo. La información explícita es toda aquella información, ¿no?, que describe o caracteriza un hecho, acontecimiento, un personaje, una cosa que está dentro de la lectura. ¿Se acuerdan? Seguramente muchos de ustedes se acuerdan. A eso se llama información explícita, que está dentro del texto, que está allí, que se está desarrollando, que está dentro del desarrollo del texto, que está en el proceso, en la caracterización, etcétera, etcétera. A eso se llama información explícita. Así es, mis queridos niños. Bueno, vamos siguiendo entonces nosotros nuestro trabajo el día de hoy. Yo les voy a presentar lo siguiente. Vamos a compartir el texto que el día de hoy trabajamos, es el texto expositivo. Así es, mis queridos niños. Y para eso, pues vamos a desarrollar la propuesta que tenemos en la página 16 de nuestro libro. Como ya todos estamos esperando esta sesión con todos nuestros materiales a la mano, pues vamos a nosotros abrir nuestro libro, la página 16. Vamos a trabajar la página 16. Así es, mis queridos niños. Ahí tenemos página 16 y 17 que el día de hoy vamos a compartir de forma virtual, como estamos trabajando el día de hoy, como siempre. Vamos a desarrollarlo con el acompañamiento mío. Esta parte lo vamos a desarrollar junto conmigo. Así es, mis queridos niños. Ahí arriba ustedes ven, porque estamos mostrando en la amplitud todo el texto, dice, antes de leer, aquí nos propone algo. Dice, ¿qué información sobre la lengua de señas brindará el texto? La lengua de señas. Muy bien. ¿Qué de pronto nos brinda? ¿Qué información de pronto nos brinda el título del texto?
Pues seguramente muchos dicen, mira, ahí abajo tiene unos dibujos que dice, me enseñas, habla acerca de Perú, que eso es zapato, trabajo, casa. El lenguaje de señas es una forma de expresión dentro de la comunicación de las personas sordo-mudas. Así es, mis queridos niños. En primer lugar, nos pide, por favor, leer este texto expositivo. Todos vamos a leer y vamos a compartir este texto acerca de la lengua de señas. Dice, las personas sordas se comunican mediante lenguas de señas. A ver, todos nos ponemos a leer, por favor, junto con la maestra. Para expresarse, utilizan las manos y también mueven la cabeza, los hombros. Dice, existen muchas lenguas de señas en todo el mundo. Por eso, si una persona sorda viaja a otro país, tal vez no pueda utilizar allí su lengua de señas. Si alguna vez quieres comunicarte con una persona sorda, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. No asumas que sabe leer los labios. Algunas pueden hacerlo, pero muchas no. Si no sabes su lengua, escribe lo que quieras decirle. Y si tienes la oportunidad, aprende su lengua. Las lenguas de señas presentan una estructura tan compleja como las lenguas orales. Tienen reglas y pueden, a partir de varios elementos, construir un número infinito de mensajes. La lengua de señas peruana es un ejemplo de un idioma creado por la comunidad de sordos peruana que usa señas. Estos son algunos ejemplos de la lengua de señas peruana. Y ahí abajo tenemos las imágenes que nos presentan. Muy bien. Ahí abajo también tenemos una información muy importante. Tenemos un globito, una información en el globito y nos dice que el texto expositivo desarrolla aspectos de un tema mediante subtemas. Así es, mis queridos niños, mediante subtemas. Acabamos de leer la lengua de señas. Ahora, yo quiero compartir con ustedes, volviendo a esta pregunta, donde dice, ¿por qué decimos que un texto expositivo tiene información implícita? Porque está dentro de su estructura. Así es, mis queridos niños. Entonces, ahora, ¿qué podemos decir de un texto expositivo o informativo? Ahí tenemos. Entonces, los textos expositivos o informativos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. Muy bien, mis niños, ahí va la información. Y luego dice, los textos expositivos no reflejan la opinión del autor porque solo exponen un tema basándose en fuentes y evidencias de respaldo. Tienen como objetivo presentar e informar. Ahora veamos, por favor, la estructura de un texto expositivo o informativo. Fíjense ahora. ¿Se acuerdan de la estructura de un texto narrativo? Seguramente muchos de ustedes están viendo la diferencia. Por favor, van guardando un poco los comentarios, las respuestas. Ahí en la casilla de comentarios me van escribiendo. ¿Qué diferencia están ustedes observando en esta presentación con la estructura de los textos narrativos con el texto expositivo o informativo? Fíjense, la estructura es 1. Introducción, desarrollo y conclusión. Fíjense, mis niños, tenemos aquí igual las tres estructuras, pero lo están organizando de una manera diferente. Ahora veamos qué dice cada uno de estos textos, de esta estructura. La introducción es una breve explicación del tema a presentar a fin de contextualizar al lector. Te introduce al tema para que te contextualice, para que te haga ver, te haga notar de qué van a hablar más adelante en el texto.
Ahora viene recién el desarrollo del texto. Ahí es en donde van a realizar la exposición del tema, que puede organizarse en capítulos o subtemas, según la complejidad y variedad del contenido. Y al final, la conclusión. Y esta es la parte, es una síntesis de todo lo desarrollado, que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado. ¿Se dan cuenta, queridos alumnos? Esta es un texto expositivo y tiene la estructura se desarrolla en 3 momentos: introducción, el desarrollo y la conclusión. Bueno, como ya ustedes saben, como ya es de costumbre, esta parte de nuestra presentación lo vamos a organizar en nuestro cuaderno. Así es, mis queridos niños, van a tener el tiempo necesario para que lo puedan desarrollar. Bien, ahora, y también vamos a desarrollar lo siguiente. Tenemos tipos de textos expositivos o informativos. Como ya mencionamos, bueno, tiene la estructura, está organizado en 3 campos. Lo que es la introducción, el desarrollo y al final tenemos la conclusión. Existen 2 tipos de textos expositivos o informativos. Pueden ser divulgativos o los especializados. En los divulgativos son textos dirigidos a un público más amplio, en el que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. Esos son divulgativos. Textos expositivos o informativos divulgativos. Y también tenemos los textos expositivos o informativos llamados especializados. Son textos explicativos que requieren de conocimiento previo por parte del lector debido a la complejidad del tema. Por ejemplo, las monografías, los textos legislativos, las tesis doctorales o las investigaciones. Así es, mis queridos niños. Entonces, queridos alumnos, en esta parte nos ubicamos. Acabamos de leer la lengua de señas. ¿Qué tipo de texto expositivo será? Eso se los dejo para ustedes. Quiero que piensen qué tipo de texto, de acuerdo a lo que ya hemos compartido, será este texto expositivo llamado la lengua de señas. Me van escribiendo en la casilla de comentarios para al final ir en el diálogo, pudiéndonos poner de acuerdo acerca de lo que tú estás pensando, de lo que tú estás determinando, qué tipo de texto es la lengua de señas. Ahora nos ponemos a trabajar entonces, considerando la información anterior, nos ponemos a trabajar en la página 17, donde dice comprendemos el texto expositivo. Bien, mis queridos niños, ahora todos cogemos nuestro libro nuevamente y nuestro chequeo y nuestro lápiz para seguir trabajando. Bien, dice 1. Dice, ¿qué afirmaciones son verdaderas en cada grupo? Vamos a subrayar. En esta parte vamos a conocer acerca del texto que acabamos de leer. Hay 2 cuadrículas que nos pide la información, dice. Las personas sordas usan la lengua de señas. Las personas sordas usan la lengua oral. Bueno, en esta parte hay una información bastante obvia. ¿Cuál subrayamos? La primera oración, ¿no? Donde dice las personas sordas usan la lengua de señas. Subrayamos ahí con nuestro chequeo, con el lápiz con el cual ustedes en este momento se encuentran. En la siguiente cuadrícula, en el mundo hay una sola lengua de señas. ¿Esa información es cierta de acuerdo a la lectura que acabamos de compartir? No es cierta, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cuál subrayamos? ¿Cuál información realmente es verdadera? Hay muchas lenguas de señas en el mundo. Muy bien, entonces esa parte vamos a poder subrayar. Muy bien, en la parte de abajo ahora vamos a comprender. Las siguientes preguntas es para comprender, luego vamos a analizar y pues al final vamos a hacer una pequeña evaluación. Listo. ¿Qué debes hacer al comunicarte con una persona sorda? Colorea el recuadro. ¿Ayudarla a caminar? Si no sabe su lengua, escribe tu mensaje. ¿Asumir que sabe leer los labios? Tenemos primera cuadrícula, segunda, tercera.
¿Cuál cuadrícula corresponde a la segunda pregunta? La segunda cuadrícula. Muy bien, ahí coloreamos ahí porque nos pide ahí colorear. Vamos, tercera. ¿De qué trata el texto que has leído? Vamos a marcar, vamos a analizar en esa parte. ¿De qué trata? Las lenguas en el mundo, los signos y gestos para la comunicación o la lengua de señas. ¿De qué trata el texto? Acerca de la lengua de señas. Ahora yo les pregunto, ¿la lengua de señas dónde encontramos en el texto que acabamos de leer? Bueno, a ver, respondan por favor. Me van a responder en la casilla de comentarios dónde lo ubicamos esa oración. ¿Es una pequeña oración o es un sintagma? Porque oración tiene que tener, tiene aquí artículo, sujeto, verbo y predicado. ¿Tiene todo eso? No. Entonces, ¿dónde lo ubicamos? Seguramente muchos ya han escrito ahí dónde lo ubicamos esa frase. Está en el título. Entonces, en esta parte vamos a hablar algo muy importante. Mis queridos alumnos, el título de un texto siempre lo vamos a colocar como un sintagma, no como una oración. Porque la oración tiene partes, ustedes saben de eso. Muy bien, mis niños, entonces seguimos. ¿De qué se habla en el segundo y último párrafo? Escribe. Dice, ¿de qué se habla en el segundo y último párrafo? Ubicamos. En el segundo párrafo, ¿de qué nos habla? Que existen lenguas de señas en el mundo. Existen muchas lenguas de señas en el mundo. Aquí colocamos entonces nuestra respuesta. Existen lenguas de señas en el mundo. Lenguas de señas en el mundo. Muy bien. Y en el último párrafo, ¿de qué habla? De lo que existe en nuestro país. La lengua de señas peruana. Bien, alumnos, bien. Siguiente, el 5. ¿Cuál es el propósito de este texto? En esta parte nosotros tenemos que explicar. Y cuando nos pide explicar, significa tenemos que analizar la lectura. Vamos a explicar. Cuando nos pide explicar es analizar. ¿De qué creen? ¿Cuál es el propósito del texto? ¿De qué nos está diciendo? ¿Qué nos está informando? ¿De qué nos está hablando el texto? ¿Explicar de qué? Explicar la lengua de señas como medio de comunicación. ¿Para quiénes? Para las personas sordas. Así es, mis queridos niños, para las personas sordas. Explicar la lengua de señas como medio de comunicación de las personas sordas. Ese es el propósito de este texto. Cuando nos pide propósito, explicamos lo que dice. Por ahí tiene que haber información. ¿Qué tipo de información? Explícita, que está allí, está en el texto, lo ubicamos en el texto, la información. Muy bien, mis queridos niños. Ahora yo les digo, ¿te parece importante la información presentada en el texto? Escríbeme en la casilla de comentarios sobre esta pregunta que te acabo de realizar. ¿Crees que las personas sordas pueden comunicarse tan bien como los demás? ¿Tú qué crees? Escríbeme en la casilla de comentarios acerca de tu respuesta. Así es, mis queridos niños. Nosotros tenemos que tener toda la información de manera explícita. Ahora, en esta parte donde nos piden acerca de nuestras opiniones, allí sí tenemos que parafrasear nuestras propias opiniones, cambiándolos con un sinónimo, con un antónimo, algunas palabras, y nosotros realizamos las respuestas. Parafraseamos con nuestras propias palabras. Bien, mis queridos niños, no es lo mismo gesto que seña, nos dice aquí en el recuadro de arriba. Mientras los gestos se usan para reforzar lo verbal, las lenguas de señas son idiomas completos. Aquí hay una pregunta, un reto para ti.
¿Has visto a alguna persona sorda usar señas para comunicarse? Comenta. Pero ahí arriba dice, no es lo mismo gesto que seña. Así que tienes una respuesta libre. Una respuesta libre. Y también tenemos aquí una habilidad que tenemos que, expresar nuestras opiniones acerca de lo que vamos aprendiendo durante todo este tiempo. ¿En qué se diferencia la estructura de este texto con la del viaje de Eureka? Escríbeme en la casilla de comentarios. Escribe en la casilla de comentarios. Así es, mis queridos niños. Tú, por favor, vas a observar la última pregunta que te doy en este mensaje. Y esta también vas a escribirme en la casilla de comentarios. Dice, ¿en qué se diferencia la estructura de este texto de los que compartimos en las sesiones anteriores? ¿En qué se diferencia la estructura de este texto de los que compartimos en las sesiones anteriores? ¿Es lo mismo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Del texto narrativo, y el día de hoy compartimos del texto expositivo o informativo. ¿En qué se diferencia su estructura en estos textos? También es un reto para ti, por favor. Ponte a pensar y luego escribe tu respuesta en la casilla de comentarios. Bien, mis queridos alumnos, entonces el día de hoy hemos compartido acerca del texto expositivo. Cada una de estas experiencias que vamos compartiendo a través de este medio tiene un propósito. El propósito, ¿cuál ha sido nuestro propósito del día de hoy, mis queridos niños? Identificar la información explícita y relevante que se encuentra en diversas partes del texto expositivo. ¿Y de qué manera lo teníamos que haber aprendido eso? Prediciendo de qué tratar el texto, coger información explícita del texto, hacer una comparación de una información con otra. Y también lo hemos desarrollado a través de la comprensión lectora del texto, la lengua de señas presentada en la página 17. En este trabajo, aquí yo quiero compartirles un poco la lengua de señas. Y a ver si nosotros tenemos un reto de poder formar una oración, un saludo. Podemos nosotros realizarla, ¿no? Como parte de nuestro aprendizaje. Bien, mis queridos alumnos. Hasta aquí hemos compartido acerca de un texto expositivo. Ustedes van a encontrar un similar trabajo en la página web, en el canal de tareas, y también me hacen la devolución a través del mismo canal, con una lectura muy interesante acerca de un tema que estamos viviendo en estos tiempos. Así que por favor les pido que ya terminada ahora la sesión y organizada su cuaderno, porque tenemos el tiempo suficiente, porque tenemos hasta las 9:30 nuestro trabajo. En ese espacio, por favor, organicen su cuaderno de acuerdo al informe que el día de hoy les he presentado. Respondan las preguntas que les he desarrollado el día de hoy, y luego pueden entrar a la página web, descargar sus materiales, desarrollarlas y luego realizar la respectiva devolución. Así es, mis queridos niños, nos encontramos el día miércoles en el mismo horario. Muy buenos días. Quédate en casa y sigue aprendiendo.